¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos al directo. He tardado un poco porque he tenido en los últimos momentos un desajuste. Bueno, pues vamos a hacer un vuelo de Melilla a Almería con el No abuses de ATR, mayúscules o tendràs con el 30 ATR segundos para reflexionar, Cristian va. 72/600. Y voy a ver si llamo a Fly Online, que también va a hacer el mismo recorrido. A ver si me deja. Voy a probar de llamarlo. No sé si funciona. Esto no lo he probado nunca, ¿eh? Aquí, empecemos. A ver, igual no quiere, ¿eh? Ya veremos. Sin permitir esta vez. Muy buenas, Fly Online. No sé si funciona esto de streamear juntos. Vamos, que lo estoy probando. Es la primera vez que lo hago y no sé si lo estoy haciendo bien. Pero bueno, silenciar. Vamos, no tengo ni idea. Chat. Chicos, os voy a compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, estoy haciendo aquí. A ver qué tengo por aquí. Notificaciones. Vamos a ver. Ahí conectado. A ver. Hola, Fly. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Va bien? ¿Cómo estamos? Va bien. Va bien, vamos a hacer este vuelito. A ver, es la primera vez que hago lo de compartir stream. Y vamos, que sí. Iba muy perdido, ¿eh? Yo lo he hecho alguna vez con resultados, pues, una vez mejores que otros. Sí. Pero bueno, creo que no es muy complicado. O sea que lo podemos hacer sin problema. Vale. Bueno, tú estás en Melilla, ¿no? Sí, Vamos para Almería con el ATR 72-600. Vale, aquí lo tengo. A ver si estaría bien si en otra pantalla yo te veo a ti. A ver, tu stream. Ajá. Va a ver, en una tablet, si acaso me voy a poner tu stream. Vale. Y así yo te hago también un poquito, te hago de viewer. Bueno, las conexiones que yo había hecho anteriormente eran un poco alguien comentando el vuelo, ¿no? Bueno, en lugar de por texto en el chat, pues por voz. Sí. Esto es un poco más complejo que volar los dos a la vez. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal. Aquí, qué tal sale. aquí estás. Vale, me sale un anuncio, pero bueno, no pasa nada. Venga, ya te veo así. Ya puedo ver tu chat y esto, y así estamos un poquito al día. Lo que estaría bien, no sé si me has enviado solicitud de amistad en Flight Simulator. Pues el tema es que no sé muy bien cómo hacerlo. Vale. A ver, creo que le tengo que dar aquí a... Añadir amigo. En el simbolito de... A ver si te lo veo. Arriba... No, esto es tu perfil, un poquito más arriba, aquí, donde está uno solo. Ahí. No, más arriba, arriba. Vale, añadir amigo. Genial. Aquí, si le pone el Gamer C 3D. Claro, yo he probado de buscarte con el nombre de tu canal, pero no me salía. Yo tengo otro un poco más complicado. Uno que tenía por defecto, la verdad sí. es que... Ahora me ha llegado la notificación, aceptar. No me he preocupado tampoco de cambiarlo, el nombre. Vale, ha solicitado solicitud de amistad aceptada, genial. Vale, ahora, ¿tú estás en parking? ¿Estás en el stand?
Estoy en parking, sí, en el... Que yo no te veo. 3. A ver. Reanudar. Ah, parking 3, yo estoy en el parking 3 también. Espérate, que a ver si convendría cambiarlo de sitio. Lo muevo yo si quiere. Ah, vale, vale. Con el GSX. Reposicionar aircraft. Le vamos a poner en la L. En la L4, por ejemplo. Vale. Vale, voy a mirar las opciones a ver si tengo algo, porque yo no veo nadie más. Yo tampoco te veo a ti. Sí, en tránsito, a ver si es en tránsito. Aquí, usar, mostrar aeronaves de otros jugadores en las proximidades activado. Eso lo tengo activado. Vale, vamos a ver. Son opciones generales, ¿no? Sí, en opciones generales. Opciones generales. Tránsito, supongo. En las proximidades, activado también. Tipo de tránsito desactivado. Lo tengo desactivado. Nada, que no. Esto debe ser lo de las placas, ¿no? A ver. Ah, no. Esto es que la IA genera tránsito. No, lo tengo desactivado esto para que no me consuma Sí, tanto. yo también. Sí. Nada, esto no es. Bueno, Vale, voy a hacer otra cosa. Te voy a invitar al grupo. Te invito al grupo y a lo mejor si estamos en el mismo grupo, sí que nos veremos. Bien. Es que me aparece como desconectado. Ah, sí. Sí. A ver. Invitación a su grupo, aceptar. Conectado. ¿En qué servidor estás? Yo estoy en... ostras, que yo estoy en norte de Europa. Estoy oeste de Europa. Oeste de Europa. Ahora me he puesto. Sí. Vale. A ver, ahora. Ahora me pone Draskashiu se ha unido al grupo. Perfecto. Ay, ahora me ha parecido que te he visto. Lo que pasa es que tengo un avión por ahí, un CRJ. Vale, ya te veo. Estás entremezclado ahí con un CRJ de estos del FS Traffic. Estoy viendo un Air Tahiti. Supongo que será el cómo yo lo visualizo. Lo veo flotando sobre la pista. Vale. O esa es la impresión que me da. Sí, está como... Vale, ya veo tu ATR. Lo ves, ¿no? Sí, lo veo. Es que yo veo, no sé si ves mi directo. Tengo un CRJ. No. Sí. Tengo un CRJ al lado. Un CRJ, no sé si es 1000 o de Iberia también Air Nostrum. Y estás ahí metido. Claro. Vamos a ver. Bueno, lo puedo hacer. Lo que puedo hacer es deshabilitar el FS Traffic. Voy a quitar el tráfico. Y ya está, ya no aparece. Ahora solo te veo a ti. Vale, ya está. Tu ATR, ya lo veo. Perfecto. Así no se ve tan feo. Perfecto. Vale, yo ya tengo preparado el plan de vuelo en SimBrief. Lo único que tengo que hacer es exportarlo. Sí. Y bueno, vamos a... Bueno, yo lo he metido a mano. Ah, vale. He tenido la osadía. Yo todavía no me atrevo. Yo todavía no me atrevo. Creo que por lo menos no... Bueno, perdernos no nos vamos a perder igual. Ya. Pero creo que lo he conseguido meter. En principio todo lo relacionado con el MCDU creo que lo tengo. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si GSX me carga.
Tú tienes el avión apagado, ¿no? Sí, sí, lo tengo en colandar, totalmente. Ajá, vale, yo ya supuestamente tengo ya el Vale. pasaje abordado y todo. Vale, voy a energizar el avión. Sí, Le damos a batería. así yo aprendo un poquito también, porque no Vale. creas que llevo mucho tiempo usando No, y esta no te isla. creas, yo no sigo los procedimientos reales, porque me No, yo falta tampoco, mucho, yo me voy un falta poco mucho por libre. que va. Lo único, ven, para poder, vamos a darle también external power y luces de navegación. Vale, ya está. Y ahora que se vaya energizando. Yo voy repasando también contigo. Vale, y yo voy haciendo con tal de poder disfrutar y sacar el avión, ya me conformo. Cada vez me ha Sí, hecho luego ya iremos. alguna cosilla, pero bueno, lo he podido solventar. Ahí, pero si no estás muy acostumbrado o si no sabes muy bien manejarte en IFR, Sí, te te puede puedes perder llevar, un poco. una decepción. Pero que a veces te da un sustillo que dices, ostras, ¿qué me está haciendo? Y de repente el avión se me está virando y dice, en vez de seguir recto, y es que resulta que se desconecta lo que es en el piloto automático, el nav se desconecta. Cuando hace El eso, piloto automático es muy extraño, a mí me resulta muy, muy sí, extraño. Acostumbrado el, a los típicos del A320 o del 737, este me resulta muy sí, extraño. sí, es un poquito. Bienvenidos. Yo lo que Bienvenido, crack Yo lo que he Futuraman. escuchado es que antes de hacer cualquier maniobra, de que digas, bueno, vamos a cambiar o vamos a planificar la STAR, tienes Ujú. que activar el HCG, lo tienes que activar para que no te haga un extraño esto. Ujú. Porque en el momento HDG, que el HDG tienes que ir, le pones en el rumbo que vaya, en el rumbo del track, sí. y haces le programas la STAR que quieras programarle. Porque ahora yo que sé, vas con ATC y te dicen pues pista tal, entonces te cambia el procedimiento, tú no tienes, lo tienes ya programado, ¿cómo lo cambias ahí? Entonces, Totalmente. yo lo que hago, si acaso, es no programarlo y ya lo programo cuando estoy en crucero, Ujú. cuando ya el ATC me dice por pista la que sea, entonces yo ya le pongo, pero antes de proceder, más vale poner el HDG. Hola Katy. Catuel. Bienvenido, crack Entonces Futuraman. pones el Hola a HDG todos. y te evitas un Cativa Eusola sustillo. Catal Y, bienvenido. Claro. Y luego Buenas noches, Jesús. luego vuelves a poner nav y ya te sigue lo que es el procedimiento de llegada. Venga, importo plan de vuelo. Jesús, esta noche estamos dos. Somos dos pilotos en dos aviones diferentes, pero vamos a realizar la misma ruta, que es Eh, Melilla-Almería con el ATR. Y bueno, pues esto nos da la oportunidad de aprender el uno del otro y de seguir profundizando en este avión tan interesante. Bueno, veo que en la MCDU me ha cargado el plan de vuelo bien. Es que hay otras ¿Sí? veces que no me lo carga bien. Me sale directamente del aeropuerto de salida y el de llegada y no me pone los puntos que hay en medio. Uh-huh. Y he tenido que Eso puede ponerlos ser manual. Claro, al importar el plan de vuelo directamente de SimBrief, es posible que en SimBrief no se haya generado bien o haya habido algún problema que impida que se genere luego aquí en el avión. Claro. Pero no creo que sea un error del avión propiamente. No sé qué no. Pero a veces me ha pasado y digo, bueno, pues para salir del paso, entonces vamos a hacerlo con el procedimiento normal, manual. Me voy a Uh-huh. la FMC y le Sí, voy poniendo los puntos.
Igual que haría en un Airbus. Claro. Bueno, voy a poner el prop brake, lo voy a activar, porque a veces me ha hecho algún sustillo, Sí. que he tocado algo, he pasado con el ratón por algún sitio y de repente me veo el avión totalmente en marcha, con las hélices pues encendidas. Bueno, voy a ver si ahora sí que el GSX va. Hoy no me responde GSX, no, voy a prescindir de GSX. A mí de vez en cuando GSX se me cuelga también un poco. Sí, sí, se me está colgando, voy a pasar de Hoy GSX. afortunadamente ha ido bien todo el proceso de embarque, así que Vale, bueno, siguiente procedimiento, a ver si me acuerdo, que ya llevo un montón de tiempo. Ah, vale, vamos con la tablet. Ya he puesto, exportado el flight plan, set fuel sí. y el set payload. Ahora nos Ajá, vamos a payload. Vamos vale. a load aircraft. Le damos a start loading y ya se nos carga aquí todos los pesos y cerramos. Ujú. Y aquí tenemos en Takeoff Trim, tenemos el 1,5 up, que esto es lo que se tiene que ir a la computadora del avión. Sí. Le damos a Set to Trim y nos fijamos a ver si aquí Juanca Caliki. nos aparece. Bienvenido Vale, aquí Crash está, Futuraman. en 1,5 up. Correcto. A mí me Vale, pone 1.2, lo tengo en 1.1 porque es lo que me marcaba la CDU, pero claro. lo subo un poquito. Esto 1.2. según también de los pesos y tal, esto puede Claro, variar. claro. Vamos a performance. En performance voy a usar reversa. Está en seco, o sea que dry, aquí no hay que tocar nada. Aquí están las subes. Yo tengo 112, 112, 108, 115. vale, sí, yo tengo en B1 108, rotate en 108 y B2 en 111. Perfecto. Ya Y las tengo por luego aquí. los sistemas, lo que tengo puesto, los calzos y tal, vale. Mantenimiento, esto aquí no toco nada. Pues ya lo dejo en iCraft para cuando tenga que ir quitando los cacharros. Bueno, pues tú cuando quieras. Yo voy a ir encendiendo motores. Vale, pues yo voy a proceder ya a... Voy a hacer como que ya han cargado, ya están a bordo los pasajeros Sí. y voy a ponerme en modo hotel. Así que a ver si me acuerdo. Por cierto, antes de poner todo esto, metal de... Bueno, el de Melilla me parece que nos favorece la pista 33. Sí, es correcto. Vale, y Tenemos En Almería no lo he vientos. mirado. En Melilla tenemos vientos 290 a 17 nudos, así que toca la 33. Y en Almería, En Almería debe estar cruzado porque según el Little Namas no me aparece ninguna pista preferente. está operativa la 25. Vale, pues utilizamos la que a ti te aparezca. Si te parece, Sí, tenemos tenemos... viento un poquito cruzado, Está cruzado, ¿eh? 153 nudos, pero como 3 nudos no es una componente No, demasiado fuerte, es flojo. utilizaremos la pista preferente que la 2.5. Vale, pues voy a buscar la frecuencia del ILS. La 2.5 me has dicho, ¿no? Sí, correcto. Vale, pues 109 decimal 900. Voy a esconder el joke. Nos vamos, creo que era en nav. Aquí. En nav, Ahí, que no lo veo. Aquí, 109. 990. Punto Que es el 90. ILS.
Y en el 2 pues voy a sintonizar el BOR, que es 114.1. .90. Ahí. Y Enter. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vale, lo voy a poner activo ya. Vale, supongo... El Melilla no tiene procedimiento de salida, ¿no? Aquí te tienen que vectorizar. O tú te Sí, auto-vectorizas. Normalmente tras despegue vamos directos a Badat, Víctor Alfa Delta Alfa Tango, y desde Badat ya iniciamos la aproximación instrumental estándar. Yo tengo en el SimBrief, me ha salido Badat 2 Quebec. Vale. Que por otra parte pues la más lógica para la 2.5. Vale, pues voy a pillar la Badak 2 Quebec. Y luego transición, la Yankee. Transición Rixal. O la Zulu. La Zulu es la más habitual. En Rixal. Transición en Rixal, sí. Me sale, ¿eh? Correcto. Vale, pues ya en Little Nama ya tengo puesto el plan de vuelo. Ahora esto lo tengo que pasar a la MCDU. Pero bueno, después en ProTC te pueden decir otro procedimiento. Pero bueno, ya veremos cómo salgo. Y si no, les pediré otro procedimiento a ver si puedo. Pero está muy chulo, ¿eh? El ProTC está muy chulo porque tienes todas las dependencias de ground, delivery. Es carito porque cuesta unos 50 euros, pero solo lo pagas una vez. Y la desventaja es que solo sirve para IFR. Para vuelo VFR no, ya no va bien. Y la otra alternativa sería Say Intentions, pero es que es suscripción y 20 euros mensual. Y sí, esto nunca es tuyo, vas a pagar cada mes 20 euros si lo quieres disfrutar. O lo pagas Esa opción nunca la he contemplado. Yo tampoco, que va. Me parece demasiado cara. Claro, es que yo qué sé, que quieres poner 90 euros y ya no pagar más, pues me parece bien. Si lo quieres pagar, pues perfecto. Pero, ostras, tío, una suscripción, 20 euros, vamos. Y está muy bien, porque es inteligencia artificial y todo esto, pero... Sí, ese sí que le estuve echando un ojo y la verdad es que suena bien, o sea, está muy bien, pero claro, se va de presupuesto. Sí. Bueno, pues voy a ponerme ya con el ProTC. No tengo ya ATIS. Estoy en arranque de motores, tengo el 2 arrancado y estoy con el motor número 1. Muy bien. Vale, yo nivel de vuelo 10.000 pies. Yo tengo 12.000. Voy a subir un poquito más. Sí, vale. Vale, show map. Vale, la Star la voy a programar después. A ver si me acuerdo de poner el HDG. Y venga, vamos a programar la altitud, nivel de vuelo 10.000 pies, que es lo que me han puesto. Ahí. Vertical speed. Le voy a poner 1500. Vale, ahí. Vamos a ir con heading. Y vale, ahora sí. Venga, vamos poniendo el Pro Brake. Vale, Start A. Ponemos Start Alpha.
la bomba de combustible en run. Y vamos a poner el Hydraulic Auxiliar Pump. Vale, ya el Prop Brake está ready. Vamos a darle a inicio y Ignition Start. ¿Esos procedimientos, Gamer, lo has sacado de algún tutorial o lo has ido construyendo tú? No, esto lo he sacado de algún tutorial, pero bueno, luego ya también es según lo que me acuerdo, ¿eh? No, sí, pero bueno, hay ciertas cosas, ¿no?, que sí que se hacen muy de seguido, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí. Y eso normalmente es porque se ve o se lee en un tutorial. Sí, que vamos. Estuve viendo, pero así a ratos cuando pude. Había un piloto de ATR que estaba haciendo una masterclass en el canal de Airmoy Sim. No sé si has oído hablar del canal de YouTube. Es muy bueno. Y estaba dando una masterclass ahora en un directo en YouTube, pero el directo duró como 4 horas, 3 o 4 horas. Sí, claro. Pero vamos. Eso es durar. Sí. Y le voy quitando todo esto ya y cerrando puertas. Puerta de servicio cerrada. Y nada, que el piloto pues hay muchos procedimientos. Hay muchos procedimientos que nosotros como hobby no lo utilizamos, no lo hacemos. Claro. Vamos, que nosotros vamos volar el avión, yo que sé, nos saltamos no sé cuántos procedimientos, pero en la vida real hacen un montón de procedimientos. Y lo hacen más rápido que nosotros, ¿eh? Sí, yo lo tengo que pensar, yo tengo que estar pensando, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Es que este tipo de aviones ya es más complejo y ya cuesta. Sí, esto no es una cernita con la que... ¿Qué va? Con la que te estrenas. No. Vamos a poner el oxígeno. ¿Y qué más? Bueno, vamos a repasar el plan de vuelo. A ver si hay alguna... Bueno, no, porque la salida es algo directamente. Y lo único que me quedaría es en Almería. Pero vamos a ver, el flight plan, performance, por ejemplo. Takeoff. Vale, transición, nivel de transición de Melilla son 6.000 también, ¿no? 6.000, sí. Vale, lo ponemos aquí. El runway lane de Melilla es 4884. 4884. Sí, 4.884 pies. Vale, a ver si me lo... El rumbo de pista es 326, el eje. Si pones /326, ya te lo debe... Aquí no me deja poner nada. Barra, a ver si... 326. Pues, a mí me ha aparecido automáticamente. No sé por qué. No me pone nada. Vale, performance init. 10.000 pies. Esto debe ser el alternativo, ¿no? Cruise. Sí, alternativo. Vale, que yo tengo puesto Málaga. Yo tengo puesto Málaga también. Nivel 190. Espérate, que tendría que poner el aeropuerto de Málaga. Sí, Lima Eco Mike Golf /19.000. Sí, bueno, sí, 19.000 es lo que tengo yo en mi plan de SimBrief. Sí. A lo mejor a ti te ha salido otro nivel distinto. Que por cierto, la ruta hacia el alternativo no se introduce aquí en el... No se introduce, vale, pues fuera. No se introduce, ¿verdad? No tengo ni idea.
Venga, voy a dar los pesos. Zero fuel weight 18.141, el FOB 2.186, el take off trip 1,5, fuel flow. Vale, que estoy consumiendo ahora del motor 2, que estoy ya con el prop brake. A ver, prop. A ver, si le damos al prime y luego había que darle otra cosa. Ah, la siguiente ventana. Aquí, Start Prediction. Vale, aquí te hace una predicción si todo el plan de vuelo está bien, pero bueno, en este caso no he introducido ni SID ni Start. Esto tarda un ratillo. Bueno, el vuelo es corto, no tenemos prisa. Sí, sí. A ver, si mientras voy mirando por aquí si tengo que poner algo más. Buenas noches, Pepe. Sí, llegas a ver el despegue. Hoy tenemos doble sesión, doble vuelo. Melilla-Almería con Gamer C3D, que estamos streameando juntos. Y bueno, pues lo puedes ver donde quiera. ¿Ha habido progresos con el engrase de los pedales? No, porque este fin de semana he estado totalmente off y aprovecharé las vacaciones en el mes de agosto para poner a punto todo, tanto software como hardware. Vale, resultado ok. Volvemos para atrás. Y yo creo que ya está. El rumbo de pista. Ah, sí, el rumbo de pista, que ya se me olvidaba. Aquí. Y tengo que ir. De todas formas, más que el engrase, porque el engrase sí, bueno, le vendrá bien, pero lo que tengo es que calibrar bien los pedales, porque yo ahora los muevo muy poquito y me pega un hachazo impresionante. Y claro, eso en corta final es la muerte. Pues aquí tenemos los dos aviones. Yo a Gamer lo veo como un Air Tahiti y él creo que me ve como un Iberia, ¿no? Yo te veo como, creo que sí, Iberia, sí, te he visto como Iberia. Sí. Vale, listo, yo creo que ya estamos. También. Voy a quitar los calzos. Desconectamos la ground power. ¿Cuál es el enlace del compañero a los mandos? Supongo que te referirás al de Ibago. Gamer no está volando en Ibago, está utilizando un sistema alternativo que además me ha estado enseñando hoy. Yo sí que, bueno, voy a poner el enlace a Ibao para que pueda ver por dónde vamos. Y Gamer, pues... Ah, de su Twitch, vale. Pues te lo paso ahora mismo. Vale, voy a solicitar ya permiso para arranque de motores. Perfecto. Bueno, los motores están más que arrancados, ¿no? Bueno, pero estoy con el modo hotel. Ah, vale. Vale, ya está. Aprobado. Vamos a ver. Vamos al bomba de combustible de motor 1 en run. Y le damos al Start 1. Vale, y para que nos salga el Prop Brake Ready hay que darle a la bomba hidráulica auxiliar. Sí, a la que está en el pedestal.
Sí, que está en el pedestal. Vale, ahora sí, ready. Y ahora ponemos ya en funcionamiento del motor 1. A ver si se mueven las hélices. Ahora arranca. Ostras, que me he olvidado una cosa. Y muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. El logo no. PPSeat El Maximus. beacon. Bienvenido crack Futuraman. Vale, la luz de beacon tiene que estar en marcha. Si no, Sí, correcto. esto es importantísimo. Vale, vamos a poner ya el motor 1 en modo auto. Vale, yo no hace falta, estoy bien posicionado, no hace falta que haga pushback. No, yo tampoco. Yo Vale. puedo salir bien. Y ahora voy a poner... ¿dónde estás? Lo Ahora único voy a que necesito es que salgas tú antes. Vale, Porque para si que no, puedas no maniobrar. entro yo. Correcto. Sí, vale. Y ahora quito el prop brake. Correcto. Vale, las dos hélices en marcha. Muy bien. Y pongo el motor 1, no, el motor 2 en auto. Vale, ahora nos vamos al pedestal de arriba, el windshield. Esto creo que se pone después o... Yo lo pongo ahora, o sea, en Vale. este momento. Sí. No, a mí me sale fault. Tengo el Gen... Sale fall. Sí, el Gen 1, Gen 2 está fault. Es que cuando arrancas en modo Dell, a mí eso me da mucho por culo. Y lo que hago es que hasta que no pongo las palancas en modo auto y pasa un ratito, como que no pilla hidráulica y no... Claro. Entonces puedes probar a usar el hidráulica auxiliar del pedestal. Ahora. Ya le he podido poner. Vale, Ahora, era sí, la ya. potencia. Vale, y pongo el selector de Engine Start en posición Off and Start Abort. Correcto. A ver, ¿qué más? Que no se me olvide algo. Y bueno, aquí hacemos backtrack. Voy a pedir ya a solicitar taxi. Sí. Vale, taxi vía to runway 33. Vamos a poner las luces. Cabina. Sit and belt. NAR. Y luces de emergencia activado. Eso se me había olvidado. Vale. Luces de taxi. Y soltamos freno de estacionamiento. Y nos ponemos Sí. en marcha. Muy bien. Pongo un punto de flap. Es curioso, yo te veo como rodando como a 3 metros sobre el suelo. Sí. Hombre, yo ¿El tengo altímetro- puesto... ¿El altímetro lo has calado? Ah, espérate. No. Pues eso también se me olvida. Además se me están olvidando las cosas básicas. QNH 1010, ¿no? 1009 creo que tenía yo por ahí. Yo tengo puesto 1010. 1010. Ey, Puede ser que haya cambiado. quieto. Sí, correcto, 1010. Ahí, freno de estacionamiento. Strobos. Las wing y las landing. Yo voy de día, no sé si tú vas... No, Yo tú también vas de día. Yo también. Sí, Vale. sí. Con este avión todavía no me atrevo a hacer un nocturno. No, yo he hecho alguno, pero es durillo. Sí, se suda mucho. Sí. Mucho No me autorizan. Gràcies por el fullou crack PPSeat Maximus. ¿Esta funcionalidad de 2 vuelos en equipo es nativa de Flight Simulator o es un add-on? Es nativa de Flight Simulator
nosotros ahora mismo ¿Qué estamos me ha hecho? conectados a través de Xbox, de la cuenta de Xbox. Muchas gracias por ese follow, PPSeat Maximus. Tío, he perdido potencia. Sí, tienes el 1 fuera, ¿eh? De nada, crack. Sí, sí, sí. Es que no sé qué ha hecho. Y de repente me he quedado sin... Ah, tiene el crossfit cortado. CrossFit. Ah, no, perdón, lo tienes bien. Vamos, bien, lo tiene igual que yo, quiero decir. A ver, navegación, estrobos, beacon. Pero no tiene full flow en el 1, ¿eh? Vale, ahora sí que tengo. Ahora sí, ¿no? Vale, genial. Sí, ya me van los dos. Que no sé, me ha hecho una cosa, un extraño, es que se me han puesto, hasta se me han puesto conectado las Ground Powers, las dos, sin tocar nada. Puede ser que haya hecho algún extraño el avión. Sí. Espera. Ah, vale. Tengo que contactar con Torres, pero vamos a ver la frecuencia de torre. 139.300. En com. Por eso no me autorizan. Ah, claro, no tiene la frecuencia. Sí, 139. 139.30. Enter. Coño, no me la ha puesto. Lo tienes en el standby. Tienes que pasarlo al activo. Me pone frecuencia error. Frecuencia error. Sí. Es que 139 creo que no llega, ¿eh? A ver si está equivocado. En IBAU, ¿qué frecuencia tienes? Bueno, en IBAU que no hay torre. Ah, vale. Pero sí que puedo mirar cartas. En Melilla tenemos... Frecuencia de torre es 119.525. Esa es la que sale en la carta de Melilla. .25. 525. Ah, espera, a ver si lo puedo... 119 decimal 525, ¿eh? Decimal 525, sí. Ha pasado un camión de intendencia por la pista. Eso es del addon GSX, sí es del addon GSX. No puede ser. Del addon es el camión. El que pase por la pista es de Flight Simulator. No debería pasar. A ver, voy a pasarlo activo. Voy a probar. Nada, no dicen nada. A ver, podría haber algún error de que alguna frecuencia no está actualizada. Podría ser. O de que coja alguna frecuencia militar. Sí. Y por eso no lo... Bueno, voy a salir. Voy a alinearme. Ok. Freno de estacionamiento. Y venga, a ver. Voy detrás como número 2. Y si no voy sin ATC, no pasa nada. Yo el que me gustaría aprenderme también es el CRJ. Pero... Sí, a mí ese me gusta mucho también. Pero para hacer también vuelos regionales. Pero... Sí. También... Es que ya son aviones que te tienes que concentrar mucho. Sí. Y yo a mi edad ya me está costando, me está costando aprender. Sí. Yo hasta la Pilatus o el CL215, bien.
Vamos a ver si vemos despegar a Gamer desde aquí. Está haciendo backtrack. El bot que lee los mensajes de tu chat los lee en català, no estoy alucinando. El bot los lee en catalán, sí. Sí, pero bueno, los lee en castellano, pero con un acento catalán. Y como pongas números, te los lee directamente en catalán. Molt bé. Vale, quieto, ahí. Venga, ya estoy en posición. Vamos a ver. Gamer. Vale, el heading lo tengo que poner. Rumbo de pista. Y ya creo que ya está, ¿no? Ojo que vamos a despegar. Venga, vámonos. Ha quitado el protector de la palanca de gases. Espérate. Es que a mí siempre se me olvida. Ahora lo he quitado. Vale. Hostia, tío. Este vuelo va a ser chapucero, no lo siguiente. Bueno, Nada, si no me estrello... Todo lo bueno se aprende. Sí. No, lo que pasa que es eso, que tardo como más de una semana en volverlo a volar. Claro. Y ya se me ha olvidado. Vale, vámonos. Bueno, pues ahí va. Vamos para arriba. Ahí se va al aire. Tren arriba. Bueno, pues nosotros vamos ya a alinear también. Piloto automático. Hemos puesto luces de aterrizaje, los estrobos. Y vamos a hacer el backtrack. Vale, paso el selector a modo climb. Y voy virando. Y voy a activar navegación. Y pongo IAS. Arriba flap. Y voy a poner el navegation en el MCD. Voy a poner Navigation Display. Vamos a poner Terrain. A ver, tengo una franja amarilla. Vamos a quitarlo. Hay que reducir potencia. Hay que pasar esto. Vale, aquí en el punto. En la franja blanca. Ahí no tiene punto intermedio. Vale, aquí. Muy bien, pues yo estoy alineado en la 3.3. Vamos a hacer las últimas comprobaciones, luces ok. Bueno chicos, estoy de descuento, si alguien se quiere animar y suscribirse al canal, 35% de descuento en las suscripciones a Twitch. Acaba mañana. Pues en carrera de despegue. Vale, yo ya voy directo a Badat. Y lo que voy a hacer va a ser programar ya la llegada, pues ya que no voy con ATC. Vale, quito Pro ATC. Que a ver, parece que hay algún sitio que da fallos. Vale, Almería, llegamos por ILS Zulu 25. Muy bien, Badak pues 2 Quebec. Espera, que voy a ir con heading. Aquí y vamos a seleccionar heading. Que no me haga una trastada. quitamos flaps. Luces de taxi. Sí, sé cuáles son. Badak Aquí. 2 Quebec. Estos son los tobos. Transición Ritzal. Esto non. Y execute. Tenemos una discontinuidad. Vamos a borrarla. Perfecto.
Vale, pues ahora volvemos a poner nav. Bueno, a mí se me ha ido completamente de la ruta porque no le he dado el botoncito de nav. Claro, Así es que retomamos. puedes darle directo al siguiente punto. Juan. No, al darle a nav ya automáticamente busca la línea El del predicador. flight Bienvenido, plan crack y Futuraman. se está dirigiendo a ella. Vale, vale. A ver cuándo despegamos Tanguambra JJJ. De hecho, te veo delante mía. Vale, vale. Hombre predicador, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya estamos en el aire. Hemos estado un ratillo. Que es que esto, para aprenderse este avión, hay telita. Me dice Pepe que hoy no he cantado los 100 nudos, pero en este avión son 70 los que se cantan, que tampoco lo he cantado. Claro. Los 100 nudos se cantan en el A320 y en el 737 se cantan 80 nudos. Sí. La pista de A ver Melilla cuándo volamos a Seúl, jodidamente Corea del corta, Surinam. da miedo. A Seúl, Corea. Pero esto tendríamos que ir en varias etapas. Yo todavía no me atrevo. Y menos... Chair 2, Chair 2. Hombre, muchas gracias El por predicador esos 2020 bitazos. just shared 9 bits. Yo ahora meterme con un avión de estos y tirarme 16 horas de stream, como que no. A mí me echan de mi casa directamente. No, yo puedo hacer lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo de la vuelta al mundo con la Pilatus PC-12, que esto lo voy haciendo en etapas. A ver, que estoy saliendo de ruta. Vale, vamos directo a Bagdad. Aquí. Execute. Eso no sé ni si funciona, ¿sabes? A ver si ahora sí. Perfecto, ahora sí. ¿Ves? Es que lo que me hace a veces que no me engancha, por mucho que le quiera dar el nav en el piloto automático, no me lo engancha. Entonces voy aquí a la MCDU, le doy directo y le digo el siguiente punto. Y entonces ahora sí, ya puedo darle a nav y ya va solo. Ajá. Bueno, yo ya estoy en crucero, así que ya pasamos a modo cruise. Yo estoy a 8.500 pies. Y vamos a quitar... Autorizado 12.000. Apagamos luces de landing. Las taxi también las podemos apagar. Y landing. Una aventura digna de ser simulada sería rehacer la vuelta al mundo que hizo intentó Amelia Earhart. Vale, seleccionamos. Rehacer la vuelta al mundo que intentó Amelia Earhart. Estaría chulo, bueno, yo no sé exactamente con qué aviones los hizo. Bueno, he visto algo, pero no me acuerdo cómo se llamaba el tipo de avión. Pero sí, sería interesante. Eran aviones históricos. Sería una pasada. T'ha molestant los anuncios subscribeta Y beneficiata d'avantatges de subscriptors si te subscribes comprin mata sala gratis que condena Batuadello. Luis Bueno, Juan y dos aquí... año 1937. Sí, vi una película, hay una película de ella. Bueno, ahora Fly Online no te veo, debes estar muy lejos que ahora no te veo. Bueno, espere, a ver si... Ahí, ya te veo la etiqueta. Ya vas a 11.000 pies. Sí, estoy ya llegando al top of climb. Tuvo que hacer muchas etapas porque los tanques de combustible eran pequeños. Claro, es que un tipo de avión así... Con un avión así... sí.
Yo no he volado muchos de aviones de estos históricos. Alguno que otro, pero si están bien recreados, son complicadillos, ¿eh? Si quieres dejar una donación a través de PayPal para apoyar al canal, Muy bien, pincha aquí pues hemos llegado a https 12.000 PayPal pies. Magamer 3D Estamos ya Country en X es crucero. local X es. Aumentando velocidad. Vale, la pantalla esta es táctil. Amelia murió en una de las etapas finales ¿Qué sobre el velocidad llevas Pacífico tú, gamer? Secador sin combustible y cayó Pues al mar. voy- No fue encontrada ni ella ni su avión. ni su 210 navegante. indicada. 210, yo 200. A ver, puedo aminorar un poco, ¿eh? No, está bien. Yo voy subiendo también un poquito, o sea que... No abuses vale, de vale. mayúscules o tendrás 30 segundos para reflexionar Cristo en pau. Ujala pudiera comprar el juego su test que juegas pero mi PC no da más de lo que da esta curto. Está corto. ¿Y puedes mover el Farming 25? Este es el Flight Simulator 2020, ¿eh? Si puedes mover el Farming 25, puedes mover este. Este es el canal de YouTube https www.youtube.com channel 3. Otra cosa es el 24. Este es el canal secundario dedicado a videojuegos. Yo el Flight Simulator 2024 le tengo que bajar mucho de gráficos porque consume una burrada. Yo el 24 no lo tengo todavía. No, yo lo estoy utilizando con el Game Pass. Yo comprado no lo tengo. No, yo pasé... Me lo compraré, pero todavía no. Prefiero... Vamos, con el 2020 me va bastante bien. Para lo que necesito de momento. Yo, ¿sabes qué hago? Con el Game Pass, bueno, con el Flight Simulator 2024, lo que hago es el modo carrera, pero voy a rolear, no voy a hacer simulación. Me lo tomo así, porque es que eso no es simular. Aunque ayer sí que estuve haciendo directo de Flight Simulator 2024 y estaba roleando, y con eso que pasé por una zona prohibida, una zona restringida con el avión. Y digo, igual no me va a hacer nada. Entonces me salió el aviso de aviador, no sé qué, has entrado en una zona prohibida. Y yo, tócate los cojones. Ahí sí, ¿no? Entonces, si me haces... O sea, me haces hacer un patrón de tráfico metiéndome dentro de un CTR y ahí no me dices nada. Y en cambio en una zona prohibida sí, ¿no? Vaya. Ahora mismo es que el 2024 a mí no me aporta nada nuevo, entonces... Claro, es que... lo único que si hago el cambio, pues necesitaré más recursos de gráfica y demás. Y bueno, pues prefiero seguir con el 2020 mientras pueda. Claro, yo es que para hacer vuelos de A a B prefiero el 2020. Es verdad que el modo carrera hay mucha gente picada. Sí. Que lo veo yo en los directos. Sí. Pero a mí no me llama. No, vamos, prefiero volar por libre. Claro. A ver, yo me meto en el modo carrera, pero voy al roleo, sin ir al pique, no, que tengo que hacer tal, voy a pasar a disfrutarlo. Y lo que es. No vamos a buscarle nada más. Predicador, en el Farming 25 que tienes, pierdes gráficos. A mí me pasa lo mismo. ¿Qué gráfica tienes? A mí me pasa lo mismo. Tengo que bajar gráficos y sobre todo si hago stream, tengo que bajar mucho de gráficos tanto en el Farming 25. Igual que el mío también es un PC portátil, pero tengo una gráfica, la tarjeta gráfica es una 1600 GTN, qué rápido lo iba a decir. Espérate, que te lo pongo aquí en el chat. No sé cuál tiene la verdad.
Portátil Gaming HP un Man 15 procesador aquí tienes las características de mi PC. CPU 260 GB, una GTX 1650. 10 ohm Nvidia Germany Force GTX 1650. Y claro, va muy justito con este equipo, con mis juegos. O sea, con que tengo los últimos, pues va justo. Está un poquito anticuada. Claro, es que... Es un PC Asus Nitro 5. Si quiero jugar al Farming 25, al 2024, 30 segundos para reflexionar, pues tengo que bajarle mucho de gráficos. Y ya pierde su gracia. En el 2020 va justito, pero aún se ve bien. No se ve mal. Se puede ver algunos dientes de sierra, pero no está mal. Me vendría bien comprarme un equipo nuevo cuando pueda. Bueno, si tiene una 1650 le está sacando bastante partido, porque yo con una 3050 algunas veces suda la gota gorda para la fotogrametría. Claro, eso. Pero a ver, ¿qué hago yo? Con el Flight Simulator 2020 y lo mismo que en el 24. Le quito todo lo de los botoncitos que se te iluminan en azul, las etiquetas. Sí, todo esto yo lo quito, porque fuera. Todo esto te consume recursos. Las etiquetas de los aviones. Además. Claro, le quita realismo. A mí me gusta verlo tal como es, como vería un piloto real. Correcto. Y no sé, me gusta más así. En el 2024 lo que me asqueaba mucho era que en el modo carrera me salían ahí los cuadritos, que tenía que ir por dentro de los cuadritos y todo eso mientras estaba haciendo el vuelo. Y digo, esto no me mola. No. Y lo quité todo, y ahora en lo que son las misiones de fotografía, lo único que tengo puesto es los puntos de interés, y entonces me sale solo un puntito que es donde tengo que ir. Me sale un puntito ahí y ya está, no me sale nada más. Si quieres comprar un juego, pincha en este enlace https www.instantgaming.com/3D me ayudarás a ti te saldrá más económico. A ver, estoy ya a 15 millas de iniciar descenso. Yo estoy llegando a Badat, de hecho estoy a 1,5 millas. Vale, pasado a Alpha Mike 620. Voy a iniciar descenso a 4.000 pies. Correcto. Así que voy a preparar ya en el altímetro. Lo pongo en 4.000. Yo ya tengo a la vista el Cabo de Gata. Oye, ¿te puedes creer que no he hecho, con todos los años que llevo de simulación de vuelo, y es la primera vez que hago esta travesía? Melilla-Almería. Sí, nunca la he hecho. Bueno, yo es que soy de Almería, entonces bastante... Vamos, yo lo conoces al dedillo. Los ATR me pasan por la cabeza todos los días, varias veces. Claro, o sea, yo es que soy de las Baleares, entonces yo lo que hago más es la zona de las Baleares, hago Mallorca, Menorca. Claro, y entre islas pues, está chulo esa ruta, ¿no? Sí, está muy guapo. Pero la verdad es que yo a Melilla le tengo mucho respeto, porque tiene una pista que es menos de la mitad que la de Almería. Es corta, ¿eh? Sí. Sí, me ha parecido muy corta. Predicador, ¿de dónde eres? Si se puede saber. Weatherford, Palma de Mallorca, condicions Unió dels Emirats Àrabs, perliclodiuit a temperatura off 80 F27 Cediuin Islàndia. Y voy a iniciar descenso. Austria 5 mph 8 voy a reducir. Humidity Islàndia 83. De la línia de la Concepción, frontera con Gibraltar. Ah, frontera con Gibraltar. Gibraltar sí que ha aterrizado. Pero Gibraltar también es jodido, ¿eh?
Sí, muy difícil. Aparte, los vientos que tienes Si allí. quieres dejar una donació a través de PayPal para apoyar al canal, pincha aquí https PayPal Y luego a nivel visual es muy fácil perderte. Sí. No sé si tiene una aproximación RNAV. ¿Puede ser? Pues no lo sé. Seguramente, porque ILS no tiene. No, y ahí no, aterrizan Airbus y demás. Sí, ahí van comerciales. Venga, inicio, descenso. A mí me queda poquito para Vertical empezar speed. también. Un régimen de descenso de 1500 pies. ¿Ves esos círculos en el terreno, justo enfrente de tuya? Unos círculos. No abuses de mayúscules o tendrás en la prueba, a las 12, Sí, creo que sí que lo veo. ¡Ay! Eso es un campo de entrenamiento de Michelin. Ah, vale. Internacionalmente utilizado. Eso que es como una especie de hipódromo. Sí. Eso es un campo de entrenamiento de Michelin. Este es el canal de YouTube https Uy, ahora me ha pasado un espontáneo por ahí. Sí, por mi lado también. Digo, ostras, será un ovni. Por mi lado también. A ver. Vale, vamos vigilando la velocidad. Estoy descendiendo. Oh, espera, hay luces de aterrizaje. Landing. Ya ha empezado también el descenso. Yo estaba en el límite, yo estaba en crucero a 10.000 pies. A mí me está cantando Overspeed. Por cierto, QNH de Málaga. Ostras. Vamos. Metar. Pues se me ha ido. Le han matado 202.100 Ha sobrecargado la aeronave y ha causado daños 02 KT Cabot 2219 Hay un cabo OK. Viento variable, 2 nudos. Temperatura 22. QNH 1008. Pues no te voy a poder acompañar en el aterrizaje, gamer. No, ¿qué ha pasado? Pues has sobrecargado la aeronave y has causado daños críticos. Me ha entrado en overspeed. Y nada, 5 segundos y me ha cascado. Mira que le había puesto aire Yo lo tengo quitado eso. Oye, ahora me acompaña aquí uno. Esto parece una bonanza. No, una bonanza no, una Muni. Ostras, sí. Una Muni 20. Mientras no sea un caza, gamer. Bueno, pues vamos a ver el aterrizaje de gamer. A ver si puedo poner tu pantalla. Joder, qué pena me ha dado. Sí. Con la ilusión hacia este vuelo. Bueno, si acaso otro día habrá que repetir otro. Otro día, sí. A ver, que le tome ya vale, un poco 4.000, vamos a poner ya 3.600. Estoy ya casi en 4.000. Continuamos descendiendo. Atentado terrorista, no. no ha sido atentado terrorista. Es que, oye, pero todo eso lo parece, ¿eh? No, es que eso lo parece jodido, porque te ha pasado eso. Yo tengo aquí un avión que me está acosando. Una mosca cojonera, sí. Y es que no veas, es que lo tengo aquí justo delante. Me está haciendo la sombra. Es espontáneo como tal, o sea, no. Me refiero que. Sí, a ver si es alguien. A ver si le veo la etiqueta.
No abuses de mayúsculas o tendrás 30 segundos Hombre, para alguien tiene que reflexionar, ser, porque Cristuan. lo tengo puesto que se vean los que están en línea. Así que alguien tiene que ser. ¿Dónde ha caído? En el parque natural, te van a multar. Pues debe de haber caído, si por la dirección que llevaba, pues aproximadamente donde estaba yo esta tarde en la playa, entre Cabo de Gata y la Fabriquilla. Vale, a punto de entrar en tramo final. Vale, voy a poner aquí, vamos a ver desde el canal cómo vuela, cómo toma Gamer. Venga, a ver si me coge el ILS, si me lo engancha. Que de momento no me lo está enganchando. Bueno, voy con heading. Porque veo que me lo está pasando. Cuando le das a app no te hace el... Si quieres comprar un juego, pincha en este enlace https www.instantgaming-comic-gamer 3D. Vale, un punto de flag. A ti te saldrá más económico. Bueno, no se ve nada, ¿eh? Te pilla todo el sol de cara. Sí. Otro día repetimos, que me he quedado picado. Sí, hay que Si repetir. te gusta el contenido, sígueme, m'ajudaràs a créixer al Montsegrat. Danielin. A ver. Bienvenido, crack Futuraman. Aproximación. Encima provocando una catástrofe en zona turística en hora punta, sí, totalmente. Y además hoy había un montón de gente en la playa. Bueno, esto ya no me pasa más, ya controlaré yo el overspeed. Sí. Es muy sensible, ¿no? Realmente dudo yo que la vida real sea tan crítico eso. Sí, eso tiene que ser la sensibilidad que... Yo lo tengo quitado porque es el algoritmo del simulador, entonces puede haber un fallo o lo que sea y te detecta una colisión o te detecta cualquier historia, entonces yo lo tengo quitado. A ver, no me detecta, a ver si no le he puesto bien el... Yo creo que va no, directo ¿ves? al aeropuerto, pero no lo tengo puesto, a ver si es este... Ahora. Tienes que poner el ND. Ahora, ya lo he enganchado. Ahora ya estamos, venga. Dios, que me extrañaba. Claro, la otra vez que no sé qué me ha hecho unas cosas raras, que se me han conectado las ground power y todo, se me habrá pasado el activo del ILS, se me habrá pasado al standby. Ah, puede ser. Y por eso ahora no me la enganchaba. Y digo, qué raro, no me lo engancha. Pero de todas formas, yo que conozco la zona, sí. No me cuadra mucho la dirección que lleva. Yo creo que te vas a dejar el aeropuerto a la izquierda. No sé, parece que se está alineando. Ah, sí, perdón, sí, vale. Vale, tren abajo. Ay, no, he puesto otro punto de flap. Ahora sí, tren abajo. Y configuramos el power... A ver qué se dice. No sé qué. Bueno, lo ponemos en takeoff. Por si hay que frustrar. Vale, y tenemos landing, taxi encendidas. Speed, ¿qué le pasa? Uy, claro. La estela del vuelo en IVA se ha quedado truncada llegando a Almería. Sí, bueno, eso creo que se desconecta automáticamente, pues llegará el momento que desaparecerá. David y ya al directo que estéis los dos, repetir. Sí, ya haremos otro, por lo menos para que se va a terminar este vuelo. Claro, o hacemos Almería-Melilla, hacemos que eso ya sería un desafío, ¿no? Totalmente. Sería un desafío, porque aterrizar allí... Los pasajeros al predicador está en el duelo, aman.
Yo aterricé, hice un vuelo con PPC desde Madrid y bueno, de verdad que tuve que frustrar y hacer un circuito, pero al final lo metí. Lo bueno de este avión es que te frena en 500 metros. Sí, es que este avión es muy bueno para pistas cortas. Écanos una bendición al Predicador 2020. Sí, el Predicador está pendiente de nosotros, ¿eh? Podemos estar tranquilos. Por cierto, si no lo sabéis, el Predicador hace directos, bueno, hace de otros, pero por lo que yo lo conozco, de Farming Simulator 25. Pero bueno, creo que también hace otros juegos. Venga, ya estamos cerquita. Aterrizamos en Malinya con niebla a la segunda intentona. Con niebla. Bendiciones al tren de aterrizaje Y, Dios está con nosotros, amán. Con niebla, es verdad. No me acordaba. Encima sin ILS ni nada y encima que haya niebla. A manubrio. Buah, sí, qué complicado. Juego a más juego, pero mi contenido principalmente es granjas. Sí, granjas. Amén. A ver, a mí me distrae mucho, ¿eh? Yo cuando me pongo con el Farming 25 o el 22 en cuando estaba, a mí me distrae mucho. Me gusta. ¿Está volando en manual o va con ILS? Voy con ILS todavía, pero ya voy a desconectar el piloto automático. Ahora. Y ahora ya voy en manual. Bueno, pues buena toma. El Farming és tan relajado que a veces te duermes, te entra sueño, no sé por qué. Sí, a mí es que me relaja, a mí me gusta la vida rural. Vale, tenemos, bueno, ahora 3 blancas, una roja, ahora 2 blancas, 2 rojas. Venga. Quitamos potencial, levantamos un poquito el morro. Suave, vamos allá. Un poquito de pedal. Ay. Pulso de cirujano. No abuses de mayúscules. Arriba flags. Tendrás 30 segundos para reflexionar, Cristian Pau. Venga, le meto reversas. A ver, ¿por dónde se sale por aquí? La siguiente. La siguiente, ¿eh? Sí. Sí, es que te frena tan rápido que aún no llegas a la salida. Da un pelín más adelante. Luego miraré. Luego miraré en qué forma he aterrizado. Venga, un aplauso. Felicidades, capitán. Yo creía que el vuelo tardaría un poco más, lo que es en sí, lo que es la travesía, porque lo que es antes de salir me he enrollado un montón. 37 minutos ha echado, 35. Papaseat Mashimus, eso especu, hay un predicador en el avión JJ. No tiene más, si son 98 millas. Hemos pasado por el mar de Alborán. Por aquí sale Gamer. Sí, ya lo veo. Siguiendo la raya amarilla. Correcto. Y vamos. Apagamos landing. Gràcies al predicador 2020 por sus bendiciones, sin duda todo ayuda.
Si quieres comprar un juego pincha en este enlace https www.instantgaming.com/gamer3d me ayudarás y a ti te saldrá más económico. Bueno, predicador, te va a tener que venir a mis directos también para la bendición, porque mira cómo me ha ido a mí. Sí. Ha tenido unas turbulencias tan fuertes. Nah, eso tengo que buscar a ver cómo se regula, porque eso no es ni real siquiera. No, pero si no, ¿sabes qué puedes hacer? Es irte a los ajustes, quítale lo que es eso de todo, lo que es el realismo, quítale solo una cosa. Solo le tienes que quitar una cosa. Apagamos estrobos. Las Wii también las quitamos. Logo. Gaming HP 15 procesador Intel Core i7 9750H CPU 260 GHz 16 GB RAM su Windows 10 amb Nvidia Germany Force GTX 1650. Mi canal te lo Vale, aquí standby. Fliun Linux. Venga. ¿Y dónde vamos? Vamos a ver si ahora funciona GSX. Suscríbete y beneficiat d'avantatges de suscriptors si te suscribes. Vale, ahora sí. Gratis que condena batua d'ello. En rampa o parking. Ponte en el parking 23, por ejemplo. Parking 8, parking 28. Vamos al siguiente. ¿No está el 23? A ver si es... Porque es rampa. Porque a lo mejor es rampa. Emirats Àrabs per l'icludiuit a temperatura off 80 F27 C diu in Islàndia Blue Influence Àustria 5 M. Esto es de aviación general. Corrent humidity Islàndia 83. Exactamente. Vale, pues voy a rampa. Puedes irte a las 6, por ejemplo, que además está cerquita. Rampa, aquí está el Comandos 23. Del canal Mataixbox equipo Discord i Autobauer Beatarlu Cuctu Ciudad. 23, por ejemplo, sí. La 23. Aquí. Esa está justo enfrente de la terminal. Follow me. Venga, que me pongan el follow me, que aquí no lo conozco. Y vamos con Iberia. Hey, muchas gracias, predicador, por el follow. Bueno, esperamos a que llegue si una donación a través de el PayPal Ferrari. Para apoyar el canal, pincha aquí https PayPal Magamer 3D Country X es local a X. Vamos a quitar esto, el tope, ponemos el tope. Muchas gracias, caballero. A ver, lo que es la simulación de vuelo, tienes una gran variedad. Y tampoco te puedes centrar en volar 40 aviones. No. Porque que va, es una locura. Es una locura. Más vale que te centres en uno. Céntrate en uno y bien. Yo le tengo pillado el punto al A320, sí, de Feni, y la verdad es que va genial. O sea, me encanta ese avión. Sí. Y quiero cogerle un poco de no abuses de mayúscules o tendrás 30 segundos para reflexionar, Cristian Pau. El CRJ 1000 sobre todo, que es el más largo. Sí. Caben, no sé si caben 100 pasajeros. Por 102. Eso 6. 102, ves, por ahí. Sí, 102. Claro. Depende de la configuración de asientos. Sí, por eso tienes el canal de YouTube. El 1000 son más de 100. El 900 son unos 90 por ahí, 90 pasajeros. Videojuegos de deportes https www.youtube.com/gamer3d sport. La verdad es que te podría haber ido guiando yo, si este aeropuerto me lo conozco como la palma de mi mano. Pues eso también es verdad. Pero así lo hago currar, que para algo están. Claro. Para eso te gastas los dineros, en que venga el follow me.
Venga, que tiene que hacer algo, se tiene que ganar el sueldo. Supongo que te sacará por la puerta Charlie. Creo que tú tienes el mismo aeropuerto que yo, el de Almería. Bueno, de me he pago, descargado uno ¿no? para Sí, probarlo. sí. Pues bastante fiel a la realidad, ¿eh? Ajá. El que viene por defecto en el simulador no vale No, nada. a ver, los que vienen por defecto te ponen ahí un edificio y poca cosa más. Sí, sí. Es muy pobre. Y luego los de España tienen también aeropuertos, ¿eh? El, Y son totalmente gratuitos. a ver, el ¿qué iba a El de decir? Zaragoza, por ejemplo, yo lo tengo de Hispania y está genial. Ah, sí, sí. Este no lo tengo. Yo probé un aeropuerto de flysim.to de Almería. Estaba bien. Lo que no sé si es fiel a la realidad, pero estaba bien. Me lo descargué, hice un vuelo y estaba bien. Por ser gratuito tampoco No, no estaba mal. este en concreto yo lo compré en el Market Sí, y creo que me costó 10 euros o algo así. sí. Y es bastante fiel a la realidad. Vale, ya hay que girar. Efectivamente, te saca por Puerta Charlie. A ver, estos aeropuertos tampoco son tan difíciles. En cambio, Barcelona o Madrid ya son más complicados. Sí, eso tienes que hacer un curso de cómo hacer el taxi en Sí, sí, Baraja, ¿eh? No es sí. nada fácil. No, no es fácil. Y Luego luego cuando te lo tienes que explican ya saber, sí, y luego le tienes que sacas saber un... el briefing del aeropuerto, porque utilizan por una pista se despega y la otra se utiliza para aterrizajes. Claro, claro, Ahí tienen un orden, son efectivamente. 4 pistas, utilizan 4 pistas en Barajas Ujú. y, y utilizan 2 según el sentido que vayas. Utilizan 2 para aterrizar y 2 para despegues. A ver, ¿dónde Sí, en está? Barcelona Ahí. funciona muy parecido. Sí, Pues tienes que seguir la línea. Al fondo de la línea viras a la derecha y te quedas mirando al cabo. Arrinjarin. Esto con una TR es más fácil. Bienvenido, crack Claro. Fujiramán. Con el Llueno os de 320 es más que complicado. descansar hasta ultra un placer. Ahora vira a derechas. Muy bien, predicador, y gracias por las bendiciones. Muchas gracias por el follow. Hasta otra. Sigue virando a derecha. Ahí está el pavo. Y por ahí lo tiene. Que lo atropello. Ahí, quieto ahí. Muy bien. Taxi apagada. Las estrobos no. Ahí. Vale, vamos a poner el... Vale, ponemos lo que son los motores. El motor 2. Aquí, en feeder. Vamos a poner hydraulic. Y ponemos el prop brake. A ver si funciona. Lo tienes puesto. Se ha parado. No se para todavía. No, es que lo ha apagado. O sea, estaba como encendido y lo ha apagado. Eso me ha parecido ver. Sí, no. Está... A ver, tengo que dar hydraulic. Está ready. Ahora. Vale, cuando sale el unlock. Ahora. No se para. No, pero creo que lo tienes que dejar arriba, ¿eh? Ay, claro. En on. Vamos, tú lo que quieres es frenar la hélice, ¿no? Sí, claro.
Ahora se ha frenado. Vale, entonces ahora ya puedo parar el otro. Ahora ya apaga el número 1. Vale, número 1 apagado. Vale, entonces cortamos la bomba del 1. Esto listo. El oxígeno quitado. Vamos a poner la ground power. Y wheel shock. Conectamos la ground power. Y ya podemos apagar el motor El número 2. número 2. Aquí. Y cortamos esto, la bomba de combustible. Cortada. Vale, pues abrimos puerta. Vale, hemos llegado. Ponle el tail prop para que no se eche hacia... ¿Sabes para lo que sirve el tail prop, no? Es para que no se eche para atrás, pero si está, lo tengo puesto. Es esto de aquí. Sí, está puesto. Es que yo la imagen la estoy viendo un poquito... va con retraso. Un pelín, sí. Sí, sí, eso sirve para cuando todos los pasajeros van, como salen por cola, se concentraría todo el peso en cola, entonces se levantaría el morro. Exactamente. Escuché que es para esto. Entonces se pone el tail prop. Es como para apoyar el avión, para que no... Sí, que no se levante el morro. Y vale, vamos a poner ya el GSX que desembarquen los pasajeros. The boarding requested. Vale, listo. Bueno, chicos, pues un placer. Lo vamos dejando por aquí. Por el vuelo. Sí, igualmente. Lástima que te iba a decir. Vamos aquí. Nociones generales. No sé si eran nociones generales. Modelo de vuelo, accesibilidad. No era aquí. Opciones de asistencia. A ver si es aquí. Yo tengo algo desactivado. Ayudas para la navegación. Cinta de rodaje, todo esto lo tengo desactivado. No, esto no es. Pilotaje. ¿Es para lo del overspeed, para que no pete? Sí, hay algo. Turbulencias, lo tengo realista. Helicópteros cíclico y todo esto. Esto lo tengo activado porque yo solo tengo un joystick, entonces lo tengo activado que me ayude, eso sí. Volante asistido y todo esto desactivado. ¿Dónde era? Sistema de la aeronave, a ver si es aquí. Deriva giroscópica, desactivado, todo esto lo tengo desactivado. Fallos y daños, a ver si es aquí. Fallos y daños, tiene que ser. Efecto engelamiento activado. Daño por accidente, mira, esto, lo tengo inhabilitado. Daño por desgaste de la aeronave, lo tengo inhabilitado. Y daño por desgaste del motor, todo esto lo tengo inhabilitado porque un algoritmo, lo que sea, te puede causar de que se te pone la pantalla negra y ya has acabado el vuelo. Y ya has terminado, claro. Claro, yo eso lo tengo inhabilitado. Realmente yo estoy seguro de que 5 segundos de overspeed, vamos... Que va. En la vida puede provocar daños estructurales del avión. Sí. La vida. Tiene que haber un tope. Te puedes pasar un poco de overspeed, pero el avión tiene que poder soportar lo que son los efectos del overspeed. Claro. Un máximo. Luego sí que hay si te pasas más, puede haber rotura estructural. Pero que va. Tú prueba de deshabilitar todo esto, que tampoco le vas a ganar más realismo. No le vas a añadir más realismo ni nada con esto. Claro, sí. Ponle inhabilitado y prueba a ver que si ya... Es que según qué avión escojas, también un avión de terceros, también te puede pasar de que por lo que sea
te Sí, que entra en dice por aquí. conflicto Sí. con lo que sea del avión del simulador y Entonces, ya... yo esto lo empecé a quitar porque empecé a volar el CL215 y me daba problemas. Me daba problemas en nada, solo con rodar haciendo el taxi. Entonces me Sí, daba sí, sí. problemas, entonces digo, esto no puede ser. Y lo deshabilité. Deshabilité todo esto porque digo, mira, ¿qué va? No le vas a ganar más realismo. ¿Qué va? Y por lo Pues muy menos bien. Pues que Gamer, yo te invito a publicar los vuelos que vayas a hacer en la página de Fly Online. ok, Pues para que, bueno, pues para darle visibilidad, para intentar atraer esos espectadores. muy bien, muchas gracias. Y nada, pues me quedo muy picado de haber tenido el vuelo, Sí, pero bueno, ya tendremos ocasión y oportunidad de hacerlo. sí. En Así otra nos vemos. que... Mañana igual hago directo de farming. Ujú. Mañana por la noche haré un directito de farming, en plan relax, porque esto Sí, es una comedura de coco, pero brutal. totalmente. Es muy Eh, estresante, sobre todo cuando le estás cogiendo el manejo a algún avión, pues sí, cuando ya sí. lo domina es algo más Mm, rutinario que otra cosa, claro, pero pero yo, cuando estás pillándole el punto al avión es bastante estresante. sí, yo es Entonces, que pues el ATR todavía no se puede decir que lo tenga por mano. No estoy muy familiarizado. se te da bien, ¿no? Y la toma que ha hecho, yo creo que Eh, ha sido por buena. cierto, vamos a ver a ver qué me dice que abra la puerta de pasajeros. Espérate. Que si no me va a estar dando pitando. Passengers deboarding starting. Pues si está abierta la puerta. Ahora. ¿Qué íbamos a hacer? El landing, El Charlie. landing. Vamos a ver el resultado. Ahí está. Vamos con volanta. Y estadísticas. Un menos 390. Menos 390. Eh, A ver, tampoco ha sido como dicen, mantequilla. No, no sé, Pero mantequilla, tampoco ha pero sido tampoco ha duro. sido... Tampoco ha sido muy duro, muy duro. No. Eh, Entre menos 200 y menos 500 es bastante es aceptable. pasable, es aceptable, sí, Sí, totalmente. sí, sí. ¿Y en Ibao no te anima a probar? ¿Sabes qué pasa? Que me trabo. Me trabo al hablar, entonces. Al hablar, Sí. claro. Me Sí, voy a quedar como cortado y no me atrevo. A ver, si un día me quiero iniciar en Ibao, a ver, hace años sí que volaba en Ibao. Lo que pasa que los vuelos que hacía, lo que hacía era escrito. claro, Ahora sí, ya eso es más últimamente ya sencillo. todo el mundo está hablando. Utiliza el Sí, sí. micro y van hablando. Y tienes que tener la fraseología muy fluida. Eh, y a mí lo que me pasa es que me equivoco en los nombres. Quiero decir algo y digo otra. Digo, madre mía, que bueno, se puede Bueno, pero rectificar. eso al final, exactamente. Y Sí. una cosa muy buena que es de agradecer y que seguro que no pasa en otros sitios, es que los controladores de Ibao son no solo pacientes, sino que se prestan mucho a echarte una mano y a ayudarte cuando tienes Sí, alguna historia, algún problema, alguna equivocación o lo que sea. claro. Yo no he tenido ninguna mala experiencia, al contrario, todo lo que los problemas que haya podido tener me han ayudado y me han atendido perfectamente. Sí. A ver, yo si un día quiero probarlo, empezaría a hacer tomas y despegues. Haciendo patrón de tráfico en un aeródromo, yo que sé, por mi zona y que haya control. Y yo que sé, o hacer un vuelo local en VFR Sí, y una cosa sencilla. Y empezar ahí.
empezar poquito a poco. Un Menorca Ibiza puede ser, por ejemplo, Crew bus is coming. Sí. algo factible, ¿no? Sí, no, pero también un vuelo local, salir de Sombonet, salir de Lima Eco Sierra Bravo y llegar en el mismo aeródromo. Pero hacer la vuelta a lo que es la isla, recorrer toda la isla de Mallorca y puede... Sombonet no tiene torre de control propia, entiendo que es la de No. Palma, ¿no? Sería la de Palma. Lo que pasa que lo que yo no sé es si tendría que ir en Unicom para anunciar mis intenciones. Siempre que yo no me quiera meter dentro del CTR de Palma, yo puedo ir. Si hay torre abierta en Palma, debería de sintonizar Palma. Y Palma es quien te va dando las instrucciones. Sí, pero no sé si en un vuelo visual. También, sí, sin duda. Sí. En general, yo lo pregunté a un compañero del trabajo que tiene la licencia del PPL y me dijo de que para nada no entran, no, a no ser que quieras entrar en el CTR por pedir autorización para cruzar el eje de pista o lo que sea, entonces ahí sí que te tienen que controlar, pero fuera de CTR el aeropuerto de Palma no te tiene que controlar. Es que como están tan cerca, porque están muy Lo que pasa que en Ibao tiene una cosa, que cuando una dependencia de torre son 25 millas. Tú pasadas las 25 millas o menos, o incluso menos. Pasado esas millas, es que tú no estás dentro del control de torre. Otra cosa sea aproximación. Pero si no te tendrían que contactar. Y yo estoy haciendo un vuelo a una altitud de 1000 pies, a una altura de 1000 pies AGL. Yo, ¿para qué? No voy a entorpecer a ningún tráfico. Sí, no, tiene sentido. Es probable que en la vida real no se... Lo que pasa es que Ibao sí que te quiere controla el... Si tú estás por alrededores, pues el de torre pues notifica intenciones. Claro. Pero bueno, sí, te lo dice. En Batsin no sé si funciona diferente. Batsin tiene otra política. Yo es que Batsin no lo utilizo mucho, la verdad. Lo he probado en alguna ocasión, pero realmente como en Europa lo que se estila es volar en Ibao, pues ahí claro. Yo volé en Batsin, pero lo probé un par de vuelos así esporádicos y tampoco recuerdo mucho. Y también es en inglés. Allí en Batsin sí que tienes que hablar en inglés. Sí. En Ibao, si estás en la zona, lo que es en España, te permiten hablar español. Sí, como la vida real, vamos. Claro, sí. A no ser que hagas un vuelo internacional, entonces sí que tienes que hablar inglés. Pero bueno, es que es muy avanzado. Para mis conocimientos. Pero bueno, eso es practicar también. Totalmente. Es la única forma, ¿eh? Sí, es practicar y lo que es la fraseología es simplemente repetir lo mismo que te dice el controlador, añadiéndole al final tu call sign. Tu indicativo. Sí. El indicativo y ya está. No tiene mucha más historia. Es cierto que cuando comienza un vuelo y empieza, pues tienes que decir quién eres, dónde estás, a dónde te diriges, sí. Luego, si has escuchado el ATIS, si tienes la información meteorológica a bordo, porque si no él te la suelta toda. Si no se la dices, él te la suelta. Y después le tienes que escuchar todo lo que te suelta. Pero bueno, es practicar también y... Bueno, pues un placer, un placer, gamer. Muchas gracias por este ratito, por el aprendizaje.
y quedamos pendientes de repetir el vuelo. A ver que yo le ajuste un poco las tuercas al simulador y al avión. Sí. Y probamos de nuevo, ¿vale? Y hacemos Muy otra bien. ruta, si tú quieres. Claro. Una ruta por tu zona. Sí. A ver, ¿a quién nos dejamos? Tenemos que hacer Flight Simulator, Asimuar, Cepillo y Getano. ¿Quién nos hace más ganas? Pues Gitano, la verdad es que hace también, yo lo veo habitualmente, hace directo de mucha calidad, si te parece. Bueno, muy bien, pues le hacemos una raid a Gitano. Una raid. Perfecto. Y los que estén por aquí, a ver que lo busque. Aquí está. A ver qué está haciendo. Está con el 737 MAX 8 en Flight Simulator 2024. Genial. Y está en pleno vuelo. Pues vamos a saludarle. Vamos a saludarle. Venga, chicos, pues un placer. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos en otra. Sí. Un Y abrazo. hasta otra.